Saludos estudiantes. Soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, doctor en ciencias médicas, especialista de segundo grado en bioquímica clínica y profesor titular. Voy a compartir con ustedes unos minutos para hablar sobre las proteínas. Como recordarán, las proteínas están constituidas por aminoácidos y estos precursores presentan un grupo carboxilo y un grupo amino en su parte contante. Si colocamos adecuadamente los aminoácidos de manera que el grupo carboxilo quede enfrentado al grupo amino, tendremos entonces la posibilidad de formación de una molécula de agua y por lo tanto la constitución de un grupo amida. Esto permite que se unan entonces ambos aminoácidos y tenemos formación de un péptido. En este esquema podemos apreciar el péptido ya formado y en colores aparece 4 átomos que constituyen el llamado grupo peptídico. Dentro de este grupo peptídico hay un enlace carbono-nitrógeno que es el que indica la flecha, que es el conocido como enlace peptídico. Los péptidos se clasifican de acuerdo con su número de aminoácidos en oligopéptidos, que son los que tienen de 2 a 10 aminoácidos, polipéptidos con más de 10 aminoácidos y un límite superior de peso molecular inferior a 5000 unidades de masa atómica, y las proteínas, que son aquellos péptidos con un peso molecular superior a las 5000 unidades de masa atómica. Podemos entonces definir a las proteínas como sustancias químicas formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlace peptídico cuyo peso molecular supera las 5000 unidades de masa atómica, es decir, 5000 daltons. Desde el punto de vista estructural, las proteínas se dividen para su estudio en 4 niveles de organización. El nivel primario se define como la secuencia u ordenamiento de aminoácidos en la cadena polipeptídica y podemos representarlo de esta manera. Es decir, tenemos aquí 5 aminoácidos diferentes, cada uno de ellos unido al siguiente por enlace peptídico. Si representamos a los átomos que constituyen a las proteínas y vemos a estos precursores, es decir, a los aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos, podemos ver una secuencia como esta, en la que nos damos cuenta de que existe una monotonía estructural, puesto que se repite continuamente la secuencia carbono alfa, grupo peptídico, vuelve de nuevo al carbono alfa, el grupo peptídico, de nuevo el carbono alfa, el grupo peptídico, y se repite continuamente lo mismo. ¿Qué varía entonces dentro de la proteína? Los radicales de los aminoácidos, que son diferentes, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Si nos fijamos en los extremos de esta proteína, siempre habrá de un lado un grupo amino libre y en el otro extremo un grupo carboxilo libre. Por eso a estos extremos, donde está el grupo amino, se le llama a extremo N-terminal, y el otro extremo, donde está el grupo carboxilo, se le llama extremo carboxilo terminal. En el nivel secundario, ya la molécula asume una disposición en el espacio como consecuencia de la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos peptídicos, de manera que se crea diferentes conformaciones en el espacio. Una es esta que tenemos acá, que es la alfa hélice, y la que podemos ver aquí dispuesta en el espacio, donde se puede apreciar cómo entre los grupos peptídicos de la parte superior de la espira
con la parte inferior se pueden ir estableciendo estas uniones por puentes de hidrógeno. Pero también existe otro tipo de nivel secundario. Acá aparece el nivel primario y la representación de cómo se construye el puente de hidrógeno entre los grupos peptídicos. Aquí tengo un grupo peptídico y aquí está el otro. Ordenados de esta manera en el espacio se puede establecer perfectamente un puente de hidrógeno que está marcado aquí por los 3 puntos rojos. Entonces se pueden crear dos posibles estructuras en el nivel secundario. Esta que estoy marcando, que es la alfa hélice, que ya tocamos, y esta otra que es plana, que es la conformación beta u hoja plegada. Igualmente se sostienen por puentes de hidrógeno entre los grupos peptídicos, pero aquí de cadenas diferentes. Observen ustedes que aquí tengo varias cadenas, 3 cadenas en este caso, y aquí hay una sola cadena. El nivel terciario se define como la conformación tridimensional de la proteína que surge como consecuencia de las uniones que se establecen entre los grupos químicos presentes en los radicales de los aminoácidos que la constituyen. En este nivel radica la función biológica de la proteína y está también estrechamente relacionado con la forma y el tamaño de la molécula de proteína. Como podemos apreciar en este esquema, existen fuerzas que estabilizan la estructura terciaria. Dentro de ellas tenemos los puentes disulfuro, los puentes salinos, los puentes de hidrógeno y los puentes hidrofóbicos que están representados doblemente en este caso. Existe un nivel superior, que es un nivel funcional, que es el nivel cuaternario. En este nivel cuaternario existe una relación entre las cadenas polipeptídicas que forman una proteína para constituir una unidad biológica. En este caso, cada subunidad de estas es una cadena polipeptídica independiente que tiene nivel primario, secundario y terciario, pero que no funcionan independientemente. Cuando éstas se reúnen para formar una estructura común, tenemos entonces un nivel funcional. Aquí presentamos a la molécula de hemoglobina para que se pueda apreciar cómo hay 4 cadenas que se unen para poder llegar a realizar la función de la hemoglobina. Estas cadenas se encuentran asociadas principalmente por uniones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. En este nivel se regula la función biológica de la proteína. Esa es su importancia biológica. El proceso de desnaturalización se puede definir como un proceso que ocurre en presencia de agentes llamados desnaturalizantes que provocan cambios en las propiedades físico-químicas de las proteínas y pérdida de su actividad biológica. Dentro de estos agentes podemos citar la agitación vigorosa, la temperatura, el pH, las radiaciones como los rayos X, los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma, las soluciones de urea 8 molar. Todo esto provoca desorganización de la estructura nativa de la proteína, la que se pierde para dejar solamente el nivel primario. Si retiramos el agente desnaturalizante, se puede recuperar de nuevo la conformación nativa de la proteína y a este proceso se le llama renaturalización. Las proteínas se pueden clasificar por su forma. Así tenemos que hay proteínas globulares, forma redondeada y que son funcionales como las enzimas, los anticuerpos, y proteínas fibrosas que son estructuras fibrilares, estructuras alargadas que tienen una función estructural. También se pueden clasificar por su composición. Y aquí tenemos entonces proteínas simples, que son aquellas que están formadas solamente por aminoácidos, y proteínas conjugadas,
que son aquellas que además de aminoácidos presentan una sustancia que no es aminoácidica, que se llama grupo prostético. Por ejemplo, tenemos las nucleoproteínas. En ellas el grupo prostético es un ácido nucleico. Las lipoproteínas, donde el grupo prostético es un lípido. Las glucoproteínas, donde el grupo prostético es un glúcido. Las proteínas realizan múltiples funciones. Dentro de ellas, la más importante desde el punto de vista biológico es su papel como catalizadores, ya que conocidas como enzimas, sin enzimas no hay vida. Pero además tienen una función estructural donde podemos poner, por ejemplo, el colágeno, función de transporte, ejemplo la transferrina que transporta hierro, control del pH, la hemoglobina, función hormonal, la insulina, química de la visión, la rodoxina, proteína reguladora, la P53 y muchas otras funciones que no vamos a mencionar. Las proteínas presentan propiedades eléctricas gracias a que son sustancias anfóteras, es decir, pueden comportarse como ácido frente a una base y como base frente a un ácido. Tenemos entonces que recordar que según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es aquella sustancia que cede protones y por lo tanto se carga negativo, mientras que una base capta protones y se carga positivo. Aparece entonces el concepto de punto isoeléctrico, que es el valor del pH, donde la proteína tiene carga cero y por tanto no migrará ni hacia el ánodo ni hacia el cátodo al colocarla en un campo eléctrico. Existen diferentes especies iónicas que surgen al modificarse los valores de pH con respecto al punto isoeléctrico. Así tenemos que si una proteína se encuentra colocada en el pH isoeléctrico, aparece una especie iónica que se llama ion dipolar, que es la que tiene carga cero. En cambio, si el pH es básico con respecto al punto isoeléctrico, la proteína, por ser una sustancia anfótera, se comporta como un ácido, cede protones y se carga negativamente. Es por eso que aparece una especie iónica conocida con el nombre de anión, que migrará hacia el ánodo en el campo eléctrico. En cambio, si el pH es ácido con respecto al punto isoeléctrico, la proteína se comportará como una base, es decir, captará protones, cargará positivamente, constituyendo la especie iónica catión, que migra hacia el cátodo en el campo eléctrico. La electroforesis es un procedimiento que permite separar sustancias cargadas mediante el empleo del campo eléctrico. Como las proteínas pueden adquirir carga eléctrica, pueden ser separadas cuando están en solución mediante el empleo de este procedimiento. Este tiene utilidad en el laboratorio y en las ciencias médicas como medio diagnóstico. Espero que este video les haya resultado de utilidad. Me despido hasta la próxima oportunidad.